los incendios forestales y las alertas a nivel nacional. Los magistrados ante la iniciativa de Enrique Alfaro y además los claroscuros de López Obrador, abucheos en Vallarta, Dos Bocas en Tabasco. Mucho por platicar, acompáñenos. Hasta 17 incendios forestales se han reportado por día en todo el país y Jalisco no ha sido la excepción. Solo en Jalisco, del 1 de enero a la fecha, suman 256 incendios forestales, buena parte de ellos ocasionados de manera intencional. El bosque de la primavera ha sido el principal afectado, con hasta 14 conatos de siniestro por día y los 2 de mayores afectaciones durante esta temporada. Varios de ellos sobre los mismos sitios, lo que aumenta las sospechas de que detrás hay intereses inmobiliarios. Al sur del estado, otros 6 incendios forestales afectan la zona. En Ciudad Guzmán, Zapotiltic y Sayula se ha declarado emergencia atmosférica. El bosque de Maple se encuentra en peligro. ¿A qué crees que se deban los incendios en bosques de Jalisco? ¿Ineficacia de las autoridades o voracidad inmobiliaria? Bueno, pues entraremos en materia en estos momentos. Le invitamos a usted a participar a través de las redes sociales. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos al auditorio. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Agustín del Castillo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y pues ya estamos contigo, Agustín. Los incendios forestales, ¿a qué se deben? Al fuego. Buena respuesta. Mira, seguimos buscando el gran villano de la historia porque la gente no se conforma con narrativas más humildes. Aquí creo que es muy simple, no tenemos cultura para tener, como seres humanos, como sociedad, estar en contacto con la naturaleza y estamos destruyéndola. Si tú revisas la estadística, es clarísimo la cantidad de fumadores, la cantidad de paseantes que están provocando prácticamente 1 de cada 2 incendios forestales en Jalisco y en todo el país. No son los inmobiliarios conspirando para destruir el capital natural, que además iría contra sus intereses, porque ellos también quieren vender eso, pero además porque la ley no les permitiría construir proyectos inmobiliarios en zonas incendiadas. Es un contrasentido. Es la falta de civilidad que tenemos los seres humanos. Somos un país que podríamos ser una potencia forestal, tenemos más recursos forestales que varias potencias forestales, hablando de Finlandia, hablando de Suecia, hablando de Chile, en América. Obviamente no que Canadá, pero en términos de diversidad biológica somos un país mucho más rico que Canadá, aunque Canadá tiene una extensión inmensa. Pero no hemos podido desarrollar una cultura de cómo acercarnos a la naturaleza, cómo cuidarla, cómo preservar la flora y la fauna, cómo no llevar la basura. Cualquier acto masivo o privado en un bosque se evidencia rápidamente con la presencia de basura, por ejemplo, en lo menos. Y entonces esa narrativa quizás no sea seductora, pero es la verdadera narrativa que está dando al traste con nuestros recursos. Concluiría, estamos con una conspiración sin conspirador. Estamos destruyendo, o en todo caso, todos estamos conspirando contra la naturaleza, pero no nos damos cuenta. Mientras Agustín nos comentaba, Julio Ríos disentía, al parecer, respecto a que no pueden los desarrolladores intervenir en esos espacios. Mira, es obvio que alrededor de los incendios, no solo en el bosque de la primavera, sino en diferentes, en este caso, siniestros forestales que han ocurrido, ronda la suspicacia de los intereses inmobiliarios o la sombra de que la quema deliberada es, en todo caso, la práctica, ¿no? Porque si bien los usos de suelo no pueden cambiar, como bien dice Agustín, porque la ley protege los bosques incendiados con una veda de 20 años, siempre existe, y hemos visto la manera de retorcer la norma con sentencias amañadas, con juicios de amparo y todo tipo de lindezas jurídicas. Así que también yo creo que no hay que ser tampoco tan ingenuos para decir, no, la ley lo protege y ya hemos visto en muchos ejemplos que la ley escrita por sí solo de nada sirve. Necesita ir acompañada de voluntad política, de acciones concretas y sí, coincido, de cultura, en este caso ambiental, de las personas. Los mismos funcionarios también han alimentado esta narrativa de las conspiraciones, porque por ejemplo Pablo Lemus señalaba, no, pues fue deliberado, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo en que les quita responsabilidad. Sí es posible que ocurra,
pero ¿en Sí es cuánto posible. del 100%? Ese es el gran punto. Sí. Exactamente, ya sería un análisis más profundo. Sí, lo que sí, por supuesto, también estoy de acuerdo en que la gente tenemos mucho de la culpa, pero también eso que dijo Agustín es como quitarle responsabilidad a las autoridades. No sé si me equivoque porque Agustín es el experto, pero en el Bosque de la Primavera habrá alrededor de 7 u 8 entradas al bosque, no sé, Hay más o de menos 30, o más. no, No, o sea, bueno, pero formales son pocas. formales. Y de esas formales, si acaso la de Mariano Otero o la de Río Caliente están pues con un control formal. Son seguramente las más importantes. Sí. Y las demás, pues se les meten hasta, o sea, entonces también ahí deberían de fortalecer todo esto, ¿no? Y aparte de que las cremas, en el caso de otros bosques, porque también vamos a hablar de otros, las quemas agrícolas famosas que sirven sin aplicarse la norma oficial Hay ciertos 015. matices que ahorita, después de mis compañeros, Así podríamos es, dar. por supuesto. Sonia. Claro, a ver, la responsabilidad de la autoridad, retomando lo que señala Julio, tendría que ver más que directamente con estos incendios, con algunos aspectos que se han venido dando históricamente. Quizá el primero de ellos es la falta de vigilancia y de personal para hacerse cargo de los bosques. Muchas veces se ha hecho el recuento de cómo los recursos, si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado, hubo mucho tiempo que se castigó en particular al Bosque de la Primavera, pero aún con el incremento del presupuesto, de cualquier forma, por la extensión del bosque sigue siendo insuficiente el personal que está a cargo de la vigilancia. Otra parte es lo que sucede con las zonas de amortiguamiento, que es quizá ahí donde sí coincido con Julio que ha habido una mayor voracidad de parte de los inmobiliarios. Todas estas personas que terminan comprando este privilegio de abrir la ventana de su recámara y ver el bosque, que son ahora además las que se han visto afectadas con algunos de estos incendios, tiene que ver con eso, con que como está fuera del área natural protegida, se puede desarrollar, se puede construir. Y en esta parte ha jugado un papel muy importante el Tribunal de lo Administrativo, el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, en las suspensiones que se concedieron para todos estas obras, tanto fraccionamientos como otro tipo de desarrollos. Por ejemplo, el sábado yo tenía mucho que no iba a la zona del Bajío. Fui a la zona del estadio y me sorprendió ver la cantidad ya de escuelas, sobre todo, que hay en esa zona. En realidad ya te pierdes. No, pero tendría que ser una zona todavía de amortiguamiento y en realidad ya ya ni siquiera ves el bosque cuando estás en esa parte. No te percatas que estás ya en las inmediaciones del bosque. El problema es que los propios ayuntamientos que ahora dicen no vamos a dar licencias, reconocen las licencias que se dieron en el pasado. En realidad estos son negocios armados generacionalmente, son negocios que se armaron desde los 70s y 80s. Hay permisos todavía recientes y hay obras que todavía están en proyecto y que se van a desarrollar porque ya se generaron los derechos para que esto suceda. Entonces, en esa parte sí creo que la autoridad tendría que empezar a revisar qué va a pasar con las zonas de amortiguamiento. Y mientras tanto, David, nada más mencionarle a nuestro público, hay dos factores. Por una parte, nos han explicado los expertos, como Agustín, que estamos ante el fenómeno del Niño, que puede provocar también mayor problemática en esta materia, por lo que representa la sequía. Y además, en la otra parte vemos a una sociedad que está molesta porque se redujeron los recursos para la CONAFOR en aproximadamente 50%. Incluso en este momento es trending topic en tercera posición. Se encuentra entre los trending topic el hashtag "Los incendios son culpa de AMLO". Apenas abajo de Richard Gere, que también fue nota este martes, por sí, cierto. Yo creo que, digamos, a mí me gustaría, digamos, distinguir entre dos tipos de incendio o dos tipos de áreas protegidas o naturales afectadas. Una son aquellos parques cercanos a las metrópolis o los parajes cercanos a las metrópolis donde hay esta veda para urbanizar, si es que se quemaran o se queman los bosques. Y en ese sentido, ahí yo sí coincido en que la mayoría de los incendios son causados, y no intencionalmente, simplemente por descuido, por falta de cultura, por falta de cuidados de los usuarios del bosque, que de manera muy responsable
de pronto tiran basura que provoca incendios, o se les pasan cigarros, o se les van las fogatas de control, etcétera. Pero también están otros que, si bien no son urbanizables, sí son, digamos, susceptibles de convertirse en áreas de cultivo de algunas especies como las del aguacate en los bosques del sur de Jalisco, que yo sí creo que en ese caso son incendios mucho más provocados por intereses de agricultores, de cultivadores de ciertas especies o de ciertos recursos que les interesan. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es un sinnúmero de orígenes o de motivaciones y de provocaciones de los incendios en todo el país, pero las fotos satelitales son realmente aterradoras de cómo, sobre todo los incendios cerca de las grandes zonas metropolitanas están causando contingencias en las ciudades, y eso ha, digamos, despertado este enojo social, esta, digamos, dolencia de la ciudadanía, porque estamos respirando y estamos teniendo mala calidad del aire. Yo lo que creo es que los gobiernos en general, no solo las instituciones encargadas de los temas forestales como CONAFOR, sino en general todos los gobiernos que tienen algún tipo de parque o zona protegida o área natural, tendrían que tener la capacidad para que durante el estiaje, en la época de secas, poder movilizar recursos de manera muy, muy rápida y pronta para vigilar y rápido sofocar los incendios. Es decir, tendría que haber una especie de esfuerzo institucional contracíclico en época de secas, donde rápido los helicópteros, los bomberos, la policía, movilizar personal para rápido sofocar o estar vigilando los incendios. Lo que me sorprende es que a estas alturas todavía no tengamos la capacidad de respuesta suficientemente rápida para actuar cuando hay este tipo de incendios. ¿Qué opinan ustedes a través de las redes sociales? Muchas gracias por participar con nosotros. Vamos a la pregunta que le ha hecho Canal 44 a través de las mismas. ¿A qué cree que se deban los incendios en bosques de Jalisco? ¿Ineficiencia de las autoridades o voracidad inmobiliaria? Muchas gracias por participar. A Tlaloc, no es el helicóptero. Tlaloc dice ambas cosas. Sabe mucho. Sí. Por lo menos nos dice ambas cosas, mira. Bueno, parece por lo que menos sí tiene entiende. información directa. Exacto. Bueno, a ver, ambas cosas nos dice. A ver, José Ángel, es muy importante decir, el combate eficiente del tema del fuego en los bosques tiene que ver más que con el combate mismo, con lo que haces antes de que se presente el fuego. Sí, y el tremendo problema que vivió el país, y ahí sí es una responsabilidad del gobierno federal, fue haber minimizado el presupuesto de CONAFOR, que ya había sido minimizado por Enrique Peña Nieto. CONAFOR está viviendo desde el año 2016 una reducción progresiva de su presupuesto. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también, Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad también. En general, el aparato federal de medio ambiente fue debilitado fuertemente por Peña Nieto, y llegó Andrés Manuel López Obrador y le dio la puntilla. El presupuesto ambiental que teníamos en el año 2015, en comparación con 2019, estamos aproximadamente en 25-26% de lo que era en 2015, el presupuesto ambiental. Sí, está debilitado totalmente todas las áreas Profepa, que tendría que estar persiguiendo pues los delitos y generando procesos administrativos contra los delincuentes. No tenemos manera de enfrentarlo, están debilitadas las instituciones. ¿Qué está pasando? Muchos estados han tratado de paliar y están dando recursos que no daban antes porque el gobierno federal ya no lo otorga. Estados y municipios. Incluso municipios, cuando son municipios ricos, el caso de Zapopan. Zapopan tiene una tradición de combate a incendios forestales que es muy importante a nivel nacional. Tiene brigadistas que tienen reconocimiento internacional. En general, debo decirte, los brigadistas mexicanos son de los más reconocidos del mundo porque tienen son prodigiosos. Mucha experiencia. Con muy poquitos recursos logran resolver grandes problemas. Sin equipo. Van a Canadá a apagar fuego. O sea, esto es un reconocimiento. Van a Chile. O sea, tiene muchísimo reconocimiento internacional. California, con los grandes incendios. Pero evidentemente no basta ese reconocimiento si no hacemos como sociedad que las instituciones se fortalezcan y que haya inversión, no para que haya un montón de combatientes cuando está el fuego, sino para que se hagan las brechas cortafuegos, se elimine el combustible, se maneje el territorio de manera de que no surja un fuego, o que si surge sea bastante controlado. Otra cosa, el uso de fuego para aspectos productivos prácticamente genera la mitad de los incendios.
Tienes que prohibir en torno a la Primavera, en torno al Izticuil, en torno a la Barranca, en torno a los lugares donde hay mucha población humana, el uso de fuego para las parcelas, para la ganadería. Y si no lo prohíbes, no lo vas a resolver. Exacto. La caña de azúcar, ¿a cuántos kilómetros tenemos Tala en línea recta? Quizás a unos 8 o 10 kilómetros del periférico. Ese humo de la zafra llega siempre a Guadalajara. Guadalajara está en una situación de que todo el humo que se genera hacia el poniente llega a la ciudad y seguramente le pasa a la Ciudad de México también. No podría la jefa de gobierno de la Ciudad de México resolver el problema del humo que está entrando a la Ciudad de México porque está entrando de fuera de la Ciudad de México. Necesitamos entender que tiene que haber un manejo de cuenca, tiene que haber una coordinación, estados, municipios, federación y mucho más recursos que lo que estamos otorgando. Ahora, respecto al cambio de uso de suelo, una cosa que sí es muy importante decir, para apoyar lo que decía Julio. Cuando fue el huracán Patricia en 2015, pasaron 2 años, una cantidad de combustible brutal quedó tirada. Nadie la recogió, no hubo recursos federales, volvemos al tema de Peña Nieto. Eso se convirtió después en incendios. Jalisco en 2017 fue líder nacional de incendios, no por casualidad, sino porque Patricia no tuvo un manejo de combustibles en 2 años. Jalisco tuvo 190,000 hectáreas quemadas en 2017. Ahorita tenemos 14,000. Estamos muy alarmados porque el humo está entrando a Guadalajara de la Ciudad de México. De lo que se Pero la verdad es que este año no es el peor ni va a ser el peor porque ya estamos a la mitad de mayo. Quizás queden 3 semanas que pueden ser muy fuertes. Pero hace un año teníamos ya más de 100,000 hectáreas quemadas. ¿Pero qué pasó? Que el humo no entraba porque la primavera no se quemó casi. Entonces, de repente, tenemos la mirilla desviada. Por la primavera, por supuesto. Cuando lo respiramos, nos indignamos. Pero no entendemos que en realidad es un problema de todo el territorio nacional y que hay años terribles en los cuales la opinión pública no ha hecho sentir su peso. Ojalá y a partir de este momento la opinión pública sea un actor importante para obligar al gobierno a asumir responsabilidades que no quiere asumir. Qué bueno que se han sensibilizado. Claro, ¿no? es muy bueno, sí. La otra parte es también cómo incorporas a quienes tienen derecho sobre los bosques, desde los pequeños propietarios, los ejidos. ¿Cómo haces para que entiendan la importancia de cuidar sus espacios y que se conviertan? Por supuesto, que seguramente ellos están interesados también en conservarlo. Buscando algún provecho. El tema es que no ha habido una coordinación. El tema es que el bosque tiene que ser parte del desarrollo rural. El bosque no lo es, no es opción. Un país con 65 millones de hectáreas boscosas, que no las tiene Chile, que no las tiene Finlandia, no puede estar generando deficitariamente, fíjate, la madera. México más de 60% de la madera que consume la tiene que importar. Tenemos 65 millones de hectáreas y no manejamos más que 700,000 para producción de madera. Así de grave está la situación económica. Nosotros ya tenemos que ir a la pausa. Continuamos, no se vaya. Un manejo económico. Fue presentada por el Ejecutivo la iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y a diferencia de la propuesta del diputado Salvador Caro, no contempla que el gobernador proponga la terna de candidatos a magistrados. Sin embargo, sí incluye que funcionarios de juzgados, jueces y magistrados se sometan a exámenes de control y confianza. La respuesta no se hizo esperar por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Zuro Esteves. No concibo la idea de que un poder analice otro poder desde el punto de vista de hacer un examen, aclaró. Es cinismo, reviera Enrique Alfaro. El que nada debe, nada teme. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha expresado su desacuerdo y se ha manifestado porque cada poder judicial tiene sus propios sistemas de control y sanción. ¿Estás de acuerdo con que los magistrados y jueces sean nombrados con exámenes, o eso invade la autonomía del Poder Judicial? ¿Estamos de acuerdo en que se lleven a cabo este tipo de exámenes, Sonia? Evaluaciones sí, por supuesto que tendrían que someterse a evaluaciones. No sé si los exámenes de control de confianza ya en el tema de la seguridad han demostrado lo vulnerables que son y lo fácil de manipular que hay en mucha de esta información. Que tienen que ser evaluaciones basadas en la capacidad y en la trayectoria, sí. El problema es quién va a evaluar y cómo se va a hacer, porque si lo que va a terminar sucediendo es que el tema de las evaluaciones se va a utilizar para
tener otro tipo de control sobre el Poder Judicial. Entonces, lo único que vamos a hacer es volverle a dar un giro a la forma en que se integran tanto los juzgados como el Supremo Tribunal de Justicia o los tribunales, para que sigan respondiendo a los intereses de unos cuantos. Recordemos que en la reforma que impulsó Alberto Cárdenas cuando llegó al gobierno para quitarle el control de estas decisiones al gobernador o para cederlo, porque él era el gobernador, y tratar de abrirlo a que fuera el Congreso del Estado, en realidad se buscaba esto, que dejaran de ser un apéndice del Ejecutivo y dejaran de responder a intereses del Ejecutivo en turno. Y lo único que terminó sucediendo, desafortunadamente, como pasa casi siempre en este país, es que pues quienes se quedaron con el control entonces empezaron a manipularlo, tanto en el nombramiento de magistrados como luego en consejeros de la Judicatura, que a su vez luego deciden sobre los jueces. A mí me parece importante que el gobernador se haya echado para atrás o haya renunciado a este planteamiento que había hecho de ser él también, o de meter mano en una etapa de los procesos. Me parece un buen gesto que finalmente no haya incluido ese punto en el envío de las ternas, que aunque parecía como una especie de trámite nada más o de cartero, sí tenía que ver con cómo meter mano y dejar a los mejores evaluados. Pero los procesos de evaluación son muy importantes para no despertar suspicacias, y más en un tema que es tan técnico como es la administración de justicia. No sé si los exámenes de control de confianza tengan de verdad algún sentido en esta parte. Claro. ¿No? Sí, David. Yo sí estaría de acuerdo en principio y en general con las pruebas de control de confianza como un aspecto más de una evaluación más integral, donde efectivamente haya exámenes de conocimientos y aptitudes, haya valoraciones o evaluaciones curriculares de trayectoria y reputación, y donde yo añadiría hubiera entrevistas públicas con paneles de expertos, que es una cuestión que no está en la iniciativa que envió el gobernador. Si la evaluación en conjunto incluyera estos 4 aspectos, me parece que la ponderación que se le podría dar a las pruebas de control de confianza sería justamente la de una cuarta parte, aunque o la de un porcentaje. Vendría después, ya si serían electos. Exacto, pero digamos que vendría después de ser electo el magistrado. Pero considerando otras cuestiones que te daría. En ese sentido se puede buscar que fuera una instancia alternativa, es decir, si el fondo del asunto es el temor a una intervención del Ejecutivo o de otro poder en la autonomía del judicial, entonces se puede buscar que sea un tercero quien aplique una prueba de confianza que no sea el Ejecutivo. Y además no puede ser después, porque entonces tendrías que dar a conocer que no aprobó los exámenes de control de y confianza. Tendría que ser como en el caso del fiscal, que lo hacen antes, cuando ya sabe que va a ser la propuesta, y si los pasa, lo proponen. En realidad es muy complejo, no es tan sencillo. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción los hizo después de electo. No, o sea, no es tan tampoco en todos los casos lo hacen antes. Se puede hacer, por ejemplo, en el caso de los finalistas, suponiendo que aspiran 20, 50, 100, sobre los 10 finalistas a los que, por ejemplo, también les vas a aplicar una... No, por eso, antes haces una lista intermedia entre el total de aspirantes y la terna que se vaya a enviar, una lista, digamos, de 10, a los cuales les apliques la prueba de control de confianza y también una entrevista abierta en un panel de expertos para tener más elementos para ponderar y que efectivamente se envíen los 3 o 5, no necesariamente tendría que ser una terna de 3, sino una lista mucho más acotada para que el Congreso ya decida sobre 3 o 5 nombres que ya pasaron efectivamente todas las pruebas con los mejores calificaciones y que ya hay una garantía de que quien resulte electo, sea por 1 o 2 rondas o de manera aleatoria, sean los mejores. Pero yo creo que una parte también, finalmente es importante decirlo, creo que así como se está buscando que haya un escrutinio público en el proceso de designación de los magistrados y eventualmente al interior del judicial de los jueces, también tendría que hacerse lo propio tanto en la Fiscalía, que es la parte de Procuración de Justicia, que es la contraparte de la impartición de justicia, y en general, ¿por qué no?, del Ejecutivo y del Legislativo y de otros organismos públicos autónomos. Es decir, si le vamos a entrar al tema de las designaciones públicas abiertas... ¿De los poderes o qué? No, más bien quiero que las designaciones en general
tengan un poquito más de escrutinio que lo que son ahora, que son muy de designación por dedazo. Yo creo que si las abrimos vamos a ganar todos. Es que los ejecutivos, tanto a nivel nacional como a nivel local, han impuesto la narrativa de la perversidad del Poder Judicial, que la gente les va a comprar porque además tienen muchos elementos verdaderos. Pero detrás de esto no hay una autocrítica sobre lo que el papel que ellos han desempeñado, muy deficiente también. Volveríamos al tema que comentamos la semana pasada respecto a este magistrado que fue atacado por una decisión que en realidad el Ministerio Público tomó al cuadrar de forma al cuadrar de forma inadecuada un procedimiento. De ese modo ningún juez, por más sano, inteligente y justo que sea, va a poder violar el debido proceso. Entonces, bueno, si tú no lo aplicas, ahora sí que hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre, si no aplicas tú el tema de control y confianza a todos a partir del gobernador. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, quienes integraron, quienes participaron en la detención de esta persona y quienes integraron la carpeta de investigación pasaron los exámenes de control de confianza y aún así cometieron errores tan graves y tan delicados en la integración de la carpeta de investigación que lo único que te hacen pensar es que pudo haber, ciertamente, como dice el gobernador, un acto de corrupción, pero no por parte del juez, sino de quien integró la carpeta de investigación y pasaron los exámenes de control y confianza. Claro, por supuesto, y porque el fiscal le dijo que el error fue del juez. Mientras la Procuraduría no haga su trabajo de forma impecable, la Fiscalía, pues, no podemos culpar al Poder Judicial de todo. O sea, y las corporaciones municipales también. También, o sea, en cualquier lugar donde son profesionales las fuerzas del orden, ya saben qué deben hacer y qué no deben hacer para no alterar el proceso y que no les vayan a salir por vía de un sí, por supuesto que a la juicio. gente, si le preguntas, te dice que sí, que los jueces son corruptos porque a la gente no le queda claro dónde está. Es como no le queda clara la división. Tienen fama de corruptos los antes por eso, pero a la gente no le queda claro dónde, cuando va a presentar una denuncia, si le va muy mal con el Ministerio Público, que es casi siempre, lo que piensa es el juez es un corrupto porque mi asunto no se resolvió sobre justicia cuando en realidad nunca salió ni siquiera de la Fiscalía. Y en muchos casos es corrupción, en otros simplemente es ineptitud. Que es una forma de corrupción también. Es otra forma de corrupción, es decir, a final de cuentas pero en el fondo, saben cómo hacerlo. En el fondo podemos acreditar perfectamente un ataque a la autonomía del Poder Judicial que siempre ha existido, siempre se le ha querido someter en este país. Bueno, la autonomía ni siquiera existe, desde que depende económicamente en vez de generar un poder que sea mayor de edad y que pueda dar cuentas y que generemos los esquemas que para como sociedad exigirle cuentas al Poder Judicial, estamos siempre con la narrativa de que el Ejecutivo es el salvador, es el que va a redimirnos de los malos jueces. Es más, yo recuerdo cuando el proceso de Colosio, que Cedillo dijo una frase muy famosa: jueces malosos. O sea, tenemos esto muy en nuestra imaginación los mexicanos. El juez siempre es una representación del mal, de la asociación con los criminales, y no tenemos entonces una legitimidad en el Poder Judicial. O sea, es una cosa que es más, crearon, por ejemplo, en las últimas reformas juzgados de narcomenudeo, juzgados de extinción de dominio. Eso ni existe. O sea, hicieron una reforma para crear estos espacios y nunca se han creado esos juzgados, Entonces, la verdad es que, por supuesto que en el tema del narcomenudeo hay una crisis nacional terrible porque se deslindó el gobierno federal o la autoridad federal se deslindó de la responsabilidad, dejando claramente de manera expresa que le corresponde a los estados y que es del fuero común, y en el fuero común nunca hubo presupuesto en ninguna entidad para crear las estructuras que atendían el narcomenudeo. Ahí tenemos el problema del narcomenudeo. Sí, tendría que tener un presupuesto constitucional. Por supuesto. En otros países, para hacerle frente a la delincuencia de manera más efectiva, incluso surgió aquella figura de los jueces encubiertos y demás. Aquí, en cambio, nada más les estamos acusando de corruptos. ¿Vamos por buen camino, Julio? No, pues ¿cuál buen camino? Buen camino para destruir Poder Judicial. A ver, también si es esa fervorosa y apasionada defensa que es Agustín del Castillo del Poder Judicial. En términos de que es necesario para la salud de la República un Poder Judicial verdadero, fuerte y autónomo. No digo que esto sea defendible, pero tampoco es defendible la Fiscalía, discúlpame. No, nadie dijo a eso me refiero. Pero pues creo que lo de las pruebas de control y confianza, por supuesto que hay que hacérselas, independientemente de que sí es cierto que algunos lo han pasado y de todos modos meten goles. Pero a todos los funcionarios, Julio, atrévete a decir que los legisladores, a todos los que están involucrados en seguridad. Aunque nos quedemos sin gobernantes. Así como a los policías
que son el primer respondiente que le llaman, también a quienes procuran justicia y a quienes imparten justicia, para cerrar todo el círculo. Pero a ver, ¿cómo va a quedar al final el asunto? Una vez que sacaron las uñas en el Poder Judicial, pues obviamente, ¿qué es lo que platican o dicen fuera de grabadora los magistrados o los diputados de cómo está el asunto? Porque ya han estado como que platicando y esbozando cómo podría quedar. Estarían buscando muy probablemente, porque apenas esto empieza, que hubiera un órgano de control de confianza, pero dentro del Poder Judicial, que no fuera externo. Esa sería una de las primeras medidas que están platicando. Pero que regule a todos los poderes, no nomás al judicial. Esa es tu propuesta. Yo no me estoy platicando lo que ellos están estoy platicando lo que ellos están esbozando. Ahora ya que empiezan a estos acercamientos. El asunto del haber de retiro, ese sí dicen que ni tocarlo, porque está blindado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y muy probablemente entonces ese no es muy complejo que lo vayan a tocar. El asunto también de los periodos de los magistrados, que está propuesto a 10 años sin reelección y los jueces 4 años con reelecciones evaluando. Ahí también no les agrada, van a quizás tratar de meter dos periodos como está ahora, quizás 7 y 7, pero están en ese estira y afloja ahora. Entonces, evidentemente, pues la iniciativa, tal y como la presentó el gobernador, no va a quedar así. Eso es ya prácticamente un hecho. Un hecho. Vamos a los comentarios de ustedes. Muchas gracias por su participación a través de las redes sociales, particularmente la red de Twitter. ¿Estás de acuerdo con que los magistrados y jueces sean nombrados con exámenes o eso invade la autonomía del Poder Judicial? Vamos a las opiniones. Quien se firma como el APA de 3 dice: algo deben hacer ya que son corruptos y se han colado a esos puestos gente de moral cuestionable. Muchas gracias por participar. Y hasta la presidencia. En todos los ámbitos. Bueno, ¿se podrá realmente cambiar la situación o continuará este fantasma de la corrupción en torno al Poder Judicial? A ver, yo creo que el Poder Judicial en general, a nivel tanto federal como local, está bajo una encrucijada, bajo una artillería de críticas y de golpeteo muy, muy fuerte. En el caso del Poder Judicial Federal, me parece que hay una intentona del gobierno de la República de ahí sí intervenir para, digamos, tratar de proponer ministros cercanos y tratar de debilitar el Poder Judicial en distintos sentidos. A nivel estatal, me parece que muchos gobernadores están tratando de hacer lo mismo. Aquí creo que también, pero me parece que la reforma va en buen sentido. Me parece que la reforma, al sacar básicamente de la jugada, de la ecuación al Ejecutivo, y al abrir y meter cuñas de participación y control ciudadano y de distintas pruebas, como ya lo discutimos, me parece que eso abre el Poder Judicial y eso lo puede llegar a sanear. Lo que sí me queda claro es que Jalisco, paradójicamente, a pesar de ser uno de los estados más desarrollados, con más capacidad institucional y demás, tiene uno de los peores estados de derecho, una de las condiciones de mayor incertidumbre jurídica, medido, por ejemplo, por el subíndice de Estado de Derecho del INCO, que coloca a Jalisco más o menos en el número 27, o el índice de injusticia que acaba de lanzar y presentar X Justicia, otra organización de la sociedad civil, donde coloca a Jalisco en el lugar número 23. Es decir, en cualquier ranking, en cualquier métrica de los distintos estados de la República, Jalisco sale en el último tercio de los estados en temas de Estado de Derecho y de impartición de justicia. Por tanto, me parece que tiene muy poca legitimidad y muy poca credibilidad el Poder Judicial cuando se opone a este tipo de reformas, sobre todo defendiendo el haber de retiro, que no es más que un bono disfrazado, claro, o la reelección automática, que debería de evaluarse y que debería digamos, de vincularse al desempeño, y tantas otras privilegios y prerrogativas que tienen, que los ha colocado como uno de los poderes más opacos y menos eficientes de la República. Y que la autonomía no es un cheque en blanco para este tipo de abusos. También, siempre se cobijan en ese manto de la autonomía y que no me toque, ni soy puro. Ni siquiera han sido autónomos nunca. Nunca se les ha dejado. Es un mito. Ni siquiera. Y a pesar de esos malos resultados. El tema del haber de retiro tiene que ver con los años que desempeñaron. Luego vemos casos, por ejemplo,
insalubridad y no pueden desempeñar su oficio. Pero pero luego vemos a diputados o a funcionarios públicos que demandan y ganan juicios laborales por los mismos montos que la Verde Retiro. En realidad no es un asunto que sea nada más de los magistrados. En realidad, en todo el servicio público, todos buscan irse con las bolsas llenas. No hay quien llegue al servicio público con la idea de irse como llegó. No es que haya madres Teresas de Calcuta en los otros dos poderes. Simplemente ahorita la mesa, estamos concentrándonos en el Poder Judicial, que tanto defiende Agustín, a pesar de los malos resultados. Oye, pero nada más, lo que sí es importante es que salga por consenso. Defensor de la toga. Me parece lamentable el nivel del periodismo, el nivel discursivo, cuando tú dices que por defender una noción de autonomía estoy yo arropando los malos manejos de un poder. Eso me parece gravísimo. Este país no tiene tampoco un periodismo al nivel de lo que necesita. O sea, necesitaríamos estar generando noticias en las cuales entendiéramos los procesos judiciales. Tendríamos que estar generando un periodismo cotidiano donde nos explicaran por qué fue liberado fulano, sutano, qué hizo el Ministerio Público, qué hizo el juez, qué hizo el magistrado, y no caer siempre en esta narrativa de la condena a priori. No tenemos tampoco el periodismo que necesitamos, como no tenemos el Poder Judicial, como no tenemos el Ejecutivo, como no tenemos el Legislativo. Estamos fregados y por eso somos un país de tercer mundo. Disculpa. No se diga más. No se diga más. Vamos a la pausa después del discurso de Agustín. Vamos, regresamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vive otra semana de claroscuros, entre decisiones controvertidas y los abucheos a los gobernadores, donde siempre sale a defenderlos. Primero, dio a conocer que será Pemex quien construya la refinería de Dos Bocas. Deberá hacerlo con $8,000 millones y en menos de 3 años, lo que muchos afirman que es imposible. El grupo financiero Citibanamex, la calificadora Moody's y el Instituto del Petróleo sostienen que llevaría 8 años construirla y costaría de 12 a 14,000 millones de dólares. Solo produciría 400,000 barriles diarios, cuando México necesita 1,5 millones cada día. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, el gobernador Enrique Alfaro es abucheado y Andrés Manuel apareció como en otros mítines para defenderlo. Hizo un llamado a sus seguidores a que se dejen de grillas y politiquerías y piensen en el interés de México. ¿Crees que la refinería de Dos Bocas sí estará terminada en tiempo y forma y sin sobreprecio al ser construida directamente con Pemex? Bueno, un Pemex al que, por cierto, luego le trataron de dar mayor certeza, mayor certidumbre con este refinanciamiento que se consigue a través de 3 bancos. Hay quienes dicen que es mayor deuda y con un interés mayor que el que se tenía con anticipación, así que tampoco le dan buenos augurios. Pero por lo pronto el mensaje que deja el presidente con esta determinación de que Dos Bocas se construye por parte de Pemex y la Secretaría de Energía ya trajo bastante ruido, David, porque hay quienes dicen no existe ni siquiera la capacidad para hacerlo y no se va a cumplir ni con los montos que han referido. Yo creo que Dos Bocas puede ser incluso un frente mucho más riesgoso para el país que la cancelación del Naim, del aeropuerto de Texcoco o de otras ocurrencias como el Tren Maya y otras grandes construcciones que ha anunciado. Me parece que Dos Bocas está condenado de antemano, no solamente porque expertos internacionales que tienen, digamos, el conocimiento y la experiencia en la construcción de refinerías han demostrado que es muy complicado. Se decía el gobierno federal o la Secretaría de Energía que ahí estaba el caso de la refinería esta muy famosa de la India, que la construyeron efectivamente en 3 años, pero lo que no se dijo es que había tenido estudios técnicos y de factibilidad y financieros de antes de 5 años previos, y además de que concentraron una cantidad de expertos y de trabajadores y de recursos que no se había visto en el mundo entero. Yo creo que el Pemex, a diferencia de las constructoras y las petroleras que entraron a la India, Pemex no tiene esa capacidad. Es decir, si hubieran anunciado que Pemex, junto con otras petroleras del mundo y otros expertos, iban a hacerlo juntos, quizá, pero el hecho es que no es así. Y el hecho es que hay voces que han dicho que eso no va a ocurrir. Lo que los expertos dicen es que al final del día,
la refinería la van a hacer a la mitad de lo que se anuncia, es decir, con mucha menos capacidad de refinamiento y de producción de lo que se anuncia, y por tanto al final pues será una refinería en su tamaño, a escala muy pequeña, mucho más cara, proporcionalmente hablando, que la que se anunció, porque en efecto el país consume muchos más barriles de lo que podría producir esta refinería. Lo que creo que está detrás de todo esto es esta idea muy nacionalista, muy soberanista de la energía y del petróleo de López Obrador, y por tanto él quiere concluir su sexenio diciendo, ahí está, sí se pudo hacer una refinería en más de 40 años en los que no se hizo absolutamente nada en esa materia. Pero además hay que decir que otros gobiernos lo han intentado. Al principio del gobierno de Fox, al principio del gobierno de Calderón, se anunciaron refinerías. Es decir, es una idea que cada vez es más difícil de lograr, pero en una escala chica, un poco más simulada que real, no va a lograr la autonomía energética, la soberanía energética, perdón, pero quizá en 6 años logre ser una refinería pequeña que rompería una especie de mito de que no se ha logrado hacer nada en Pemex en 40 años. Aunque no nos resuelva la situación. Julio. Pues mira, en este tema pues no queda más remedio que alimentar aquí el anti-López Obradorismo ferviente de Agustín del Castillo y de José Ángel. Y pues vamos a tener que hacer ese análisis. Esperamos más bien tu reflexión. Aquí profunda, no hay antis ni pros, aquí hay simplemente puntos de vista. Lo que pasa es que pues el presidente intentó buscar este proyecto con empresas del extranjero, y cuando estas empresas pues le dicen que no se podía hacer ni en el tiempo ni en el costo que él esperaba, pues ¿qué dice? Pues la hago yo, ¿no? Y a la hora de la hora, me duele decirlo, pero es la verdad. Ni va a acabar, ni va. No estuviera aquí. O sea, imagínate, estuviera explotando. Estuviera explotando por ahí algunos yacimientos, ¿no? No, mira, al final de cuentas no va a ser yo ahí sí sería más pesimista que David Gómez Álvarez. No estará terminada ni en el tiempo, ni mucho menos va a costar lo que dicen que va a costar, sino que va a ser dispararse ese precio. Entonces, y va a estar más caro. Entonces, no, pues es que no es que se haga o no se haga, no la van a poder hacer. Así de sencillo, no la van a terminar. No, pues, pero la van a iniciar. Técnicamente la van a iniciar, pero pues más bien la cuestión es que ni siquiera se iniciara. O sea, porque sería mejor. Sí, porque pues no se va a acabar. No se va a terminar la obra. Ya anda de pitonizo, como pues. asiduo defensor de López Obrador, dirías que mejor sería No sido defensor de la... No, o sea, como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Aristóteles ya no es gobernador, entonces, tranquilo. No, ¿qué pasó? No compares. No compares. A ver, viene Agustín. ¿Qué pasaría si esos 8,000 millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero, la dedicara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a hacernos soberanos energéticamente, invirtiendo en energías alternativas? México es un país con una altísima insolación. Claro. México tiene un potencial enorme, sobre todo en energía solar. Ahora con los autos energéticos se refiere a los combustibles para la movilidad, no tanto para la generación de electricidad. Pero también están los autos eléctricos ya con fuerza. Todo el tema de las carboeléctricas, que es una cosa tremenda. Están buscando carbón. Y bueno, yo no nomás lo veo por el tema de qué maravilloso sería que este tipo de energía recibieran ese impulso. En la agenda de cambio climático, o sea, nadie le ha explicado al presidente cómo este país va a padecer el tema del cambio climático. Los incendios son un aviso, los huracanes son un aviso, las sequías son un aviso, vamos a perder zonas de producción de alimentos muy importantes, vamos a perder las áreas turísticas. A ver, el sargazo es un primer mensaje de lo que le va a pasar a la península de Yucatán, donde se está generando la mayor parte de las divisas turísticas. O sea, tiene que haber un criterio de futuro, una visión de Estado. Nadie se le ha dicho al presidente. Me parece que esto es más importante todavía a que se haga o no. Y volvemos al tema. Cuando se termine la fábrica esta de la refinería. Si se termina, yo no tengo las dotes de pitonizo de mi compañero. Tal vez se termine. ¿En qué impacto va a tener realmente cuando está cambiando ya todo el espectro del uso de energía a nivel mundial? La propia movilidad también está cambiando. O sea, estamos ya en una generación. Él no tiene este margen que podían haber tenido Fox o Calderón. Él
él ya está en un periodo de cambio muy corto porque va a terminar ya su está de gobierno salida, en además, 2024, del claro. petróleo, Él tendría nuevos autos que ser eléctricos. convencido por la Pero gente. no está de salida en México porque No. México no le ha apostado. México Sí. sigue dependiendo Pero ahora completamente sí, para la ya movilidad. Ya no es tarde para ese tipo de No, pero es proyectos. tarde, de todos modos. De hecho, estamos produciendo mucho menos petróleo que nunca. Claro. O sea, vas a invertir cuánto en buscar nuevas fuentes de petróleo para que tengan las refinerías petróleo que refinar. O sea, de repente es como una situación delirante. Además dicen que genera más recursos justamente eso, el vender el petróleo crudo, que Exacto, todo el dicen que proceso no es de negocio. ¿Y luego qué vas a Eh, refinar si exacto. no hay para invertir en excavaciones para buscar más yacimientos? Por eso, O sea, mejor ya no hay Pero aguas el referente sombreras. de la crítica tendría que ser el tema del cambio climático y la crisis ambiental que viene Bien. y que estamos retrocediendo. Si bien México, como bien dice Sonia, con Peña Nieto sobre todo, porque con Calderón creo que apostó más, y Fox, no dio los pasos necesarios en términos no discursivos, que sí los dio, sino en términos de hechos para hacer una transformación de su economía, me parece que esto es un retroceso que nos manda varias décadas atrás, no a la época de Calderón, no a la época de Miguel de la Madrid. Y lo de la electricidad con carbón demencial. Es horroroso. demencial. Sí, claro. Bueno, Sonia, también tenemos el otro tema, lo de Puerto Vallarta, pero en torno a esto de Dos Bocas. Ah, bueno, es cierto. Lo que me parece es que además, y me saldré un poquito del tema de si era conveniente o no, hay una gran crisis mundial con el tema de las empresas que hacen infraestructura energética, una gran corrupción. Me parece que aún entregándosela a una empresa en una licitación, si hubiera sido, de todas maneras, hubiera costado mucho más, como han costado todas las obras, Claro. y además no hubiera estado lista como no han estado listas ninguna de las obras. Hay que recordar que muchos de los grandes proyectos del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvieron que ver también con generación de energías y todas terminaron con estas empresas que en el mundo están enfrentando los casos más graves de corrupción. Entonces, creo que justamente la licitación no puede concluirse porque hay una grave crisis en lo que tiene que ver con las empresas que están haciendo infraestructura para la producción Los que energética. hacen el tren ligero podrían ir a asesorarlos, ¿no? Pues mira, ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Exacto. Bueno, Todo pero lo que entonces- pasó con Odebrecht, todo lo que ha pasado con empresas como OHL, con muchas de las empresas que salieron en papeles de Panamá, tienen que ver con esta si crisis ellos no de corrupción. pudieron, menos Pemex, Exactamente. El presidente estaría entonces a tiempo para decir Ah, no, sí está a tiempo, claro. cambio de planes. Sí, sí, que está no bien. lo va a hacer, Yo creo que no. definitivamente. También es cierto. Lo de Puerto Vallarta, entre el abucheo y todo lo A mí me demás que se parece generó. Que ya está Ya muy, chole. ya chole el tema de ¿Con los las abucheos? acarreados para abuchear al gobernador, y entonces el presidente... Pero ahí no fue más bien algo preparado desde el propio Puerto Vallarta porque estaban ahí con ciertos dolores por aquello que les quitaron recursos. Pues pero le abucharon al gobernador del Por estado, supuesto, ¿no? porque se lo achacan al gobernador, que fue el No que es pidió que le explicable quitaran. porque él tiene un carisma y una imagen de bondad y de apertura ¿A quién te que no refieres? justifica que lo sea abucheado. O sea, a mí me Pensé parece que a inexplicable. Arturo Dávalos, pensé que te referías. No, a mí Bueno, me- lea a mí- esa ironía, a por mí me favor. parece, Porque a el mí me Pillo parece también lo abuchearon. que en general los abucheos en los mítines políticos, aunque son un derecho y es parte de la libertad de expresión y la libre manifestación, me parece que siendo orquestados y un poco alentados de alguna Pero no manera... era un mitin político, era un acto de... A la gente bueno, le encanta abuchear. Bueno, poco pues es que lo- en esta época ya todos son mítines políticos. Pues sí, digo, las dos cosas. El punto es que a mí me parece que eso contribuye a la polarización, ¿no? Me parece que no abonan en nada, más allá de hacerle pasar un rato incómodo a uno u otro político, porque al final del día pues tampoco trascienden demasiado, pero sí me parece que Tampoco abonan y polarizan. Tampoco perjudican, ¿eh? O sea, también... Pues sí Pues le depende de perjudican cómo lo porque tomes. se enojó y le Es que ese es el dedicó asunto. tiempo. Sí, pero Sí. si él lee Exacto. como tú a Aristóteles, seguramente estaría más tranquilo. Y no Aristóteles Sandoval, Aristóteles es el de Estaquira, supuesto, Macedonia. por El supuesto. educador de Alejandro Magno. Si él lo lee, seguramente permanece tranquilo y dice, bueno, qué bonito que la gente se expresa. Y ya, que siga gobernando y haga su chamba. Pero además le dio la oportunidad de que nuevamente López Obrador lo apapachara, ¿no? Exacto. A ver, Pero eso dijo el señores, aquí gobernador está. al final, ¿no? Que algunos perdedores estaban resentidos, pero que no había, o sea, tampoco le No dio se lo mucha... explicaba por el tema de su ¿Cómo no? simpatía O sea, Sí, personal, claro, le entró, pero le entró Hablar como... del tema es darle importancia. Yo creo que Sí, ni claro. tendría que haberlo mencionado. Pues sí, ahorrarse eso. ¿Qué lugar le está dando López Obrador a Jalisco? Ya vimos que por lo menos se aventó otra gira ahora en No, Puerto yo creo que Vallarta. ha mejorado mucho la relación. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? O sea, No es una buena noticia. caray, ¿por qué no? Pues si ya van a empezar a pedir los A mí me recursos preocupa para muchísimo el diferentes día que Andrés Manuel proyectos. López Obrador y Enrique Alfaro
se pongan de acuerdo, porque entonces ¿quién nos va a proteger de Enrique Alfaro a los jaliscienses? ¿No? Y lo que ha servido hasta ahora Andrés Manuel López Obrador es como contrapeso a estos sueños de grandeza y de imposición que tiene Enrique Alfaro. Discúlpame, yo no lo veo positivo. Me parece que institucionalmente sí. Velo sin esas obsesiones. No, es que sí, debemos preocuparnos. Quítate de eso. A ver, Y son nunca personalidades como ahora, idénticas. La personalidad se ha impuesto al por el favor. estilo de gobernar nunca como ahora se ha impuesto. No hay respeto a la institucionalidad. Y que no la haya tiene recursos Andrés para Manuel los López proyectos Obrador, estratégicos no de las Jalisco. tiene Enrique Alfaro. No, justamente haya- si hubiera respeto a la institucionalidad, los recursos llegarían aunque se pelearan. Ese es el punto, que no somos instituciones, son dos caudillos que se ponen de acuerdo y a ver cómo les va a los opositores. David también difiere, por favor, David. O sea, No, ¿en qué a mí beneficiaría me parece estuvieran que peleados? No entiendo. ver a López Obrador como un contrapeso para defender a los jaliscienses frente al gobernador Alfaro, no, a mí me parece que simplemente hay una división de poderes vertical, hay una diferenciación de órdenes de gobierno y hay diferencias naturales que a veces, digamos, se ponen de acuerdo, a veces no están de acuerdo, pero me parece que es parte de la República, de la diversidad política de la República, y sí, cada uno tiene su carácter especial, son en muchos sentidos parecidos, pero en otros muy distintos. A mí no me parece que López Obrador sea un defensor de los jaliscienses frente a Alfaro, como tampoco necesariamente... No, es que no lo digo de ese modo. Pues es que Digo sí lo el dijiste, efecto tú lo de dijiste. contrapeso termina generando que el gobernador no esté suficientemente Está tranquilo grabado, para imponer. Sí, lo sostengo, lo sostengo. El gobernador tiene un proyecto de hegemonía. Y el proyecto de hegemonía necesita alinear ciertas fuerzas para poder sacarlo adelante. O sea, eso es la refundación. No es solamente una cosa rimbombante, es un proyecto de hegemonía y me parece que él es intolerante a la Como el de crítica. la 4T, supongo. También, Ah, sí, también. como- Pero de ya acuerdo, estás de metiendo acuerdo. otras cosas, a ver. No, va junto con pegado. Sigo sin Va junto con entender pegado, como qué decimos. tiene de negativo que vivan esta etapa de entendimiento, Agustín. Bueno, yo creo que Sigo lo vamos sin a ver. entenderlo. Yo creo que lo vamos a ver. Al contrario. Lo al vamos a No, ver. contrario, yo creo que es sano, Lo deseable. vamos es a ver. sano, es deseable a veces que se Bueno, pongan es de acuerdo. deseable el alineamiento institucional, sí. Pero Bueno, no, aquí hay una convergencia de terminaste dos por dar- estilos o sea, caudillistas. Pero a que ver, el trasciende lo tema institucional. de la reunión fue ponerse de acuerdo para el famoso libramiento y para la vía bueno, eso corta a merecería Puerto una Vallarta. crítica también, ¿eh? Si eso Ese se logra, famoso libramiento. Tal vez para pero una- si eso una se conversación logra, pues es para la positivo, siguiente. ¿no? Oigan, Independiente- vamos rápido, nada más si nos permiten, a los comentarios de nuestro público, porque tenemos El en público este primero, tema claro. bastante participación de ustedes. Por lo menos a algunos les vamos a dar salida. ¿Cree que la refinería de Dos Bocas sí estará terminada en tiempo y forma y sin sobreprecio al ser construida directamente por Pemex? Vamos a sus comentarios. La Paz de 3 dice, sí creo que lo logren, ya que López Obrador logró aislar a las ratas millonarias vía contratos de Pemex. AMLO lo respaldan técnicos e ingenieros químicos, ingenieros petroleros y civiles egresados de la red de tecnológicos regionales del IPN y UNAM. Gracias, Padre 3, muy amable. Alejandra dice, qué buen chiste. Ella le responde a Padre 3. Gracias, Alejandra. Ahora va la respuesta de la Padre 3. Dice, no sé realmente, pero no eran robots de internet. Lo que sí sé con seguridad es que lo que siembras cosechas. No, esto es a propósito del tema del gobernador y los abucheos. Lo que siembras cosechas es lo que responde el APA de 3. Muchas gracias. José RL dice sí. Ahí sí me pierdo, no sé a cuál de los temas. Muchas gracias. No, pues seguramente la pregunta de la petrolera. Y la rechifla al gobernador en Puerto Vallarta, ¿fue orquestada por opositores o fue espontánea? La pregunta que se le planteó a usted, Tlaloc dice espontánea. Claro, Muchas sabe mucho, gracias. ya lo vimos con los incendios también. Pepe Torres dice, se trabaja para está. ello, se trabaja para ello, nos dice. Gracias, Pepe Torres, también por su comentario. Pues nos resta menos de un minuto. ¿Quién quiere aprovecharlo, Yo por favor? solamente quiero insistir, si fuéramos respetables como país, vuelvo al tema, tendríamos instituciones que más allá de los conflictos personales entre los gobernantes, harían que fluyeran los recursos y los programas, porque son para todos. Ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice David, pero yo creo que aquí hay una convergencia más bien de acuerdos caudillistas que me preocupan como ciudadano crítico de una administración que me parece que busca una hegemonía, no en esta administración solamente, en varias administraciones. A ver, un ejemplo. Y pongo el... Un ejemplo, Sí, Sonia. habla David de que se ponen de acuerdo para exigir que se termine la carretera Puerto Vallarta. Ojalá se pongan a trabajar en lugar de ponerse de acuerdo y resuelvan el tema de los derechos de vía, que es lo que tiene atorado el proyecto, como muchas otras cosas más. Lo que se necesita es que se pongan a Lo trabajar. importante es que haya esa Nos carretera vamos. o no, independientemente Exactamente. de
las elucubraciones de Muchas nuestro gracias compañero. por su compañía. Nos vamos, compañeros, muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Elucubración.